Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Roberto Carlos nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro do Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, Brasil. Hijo de Robertino Braga, un modesto relojero, y de Laura Moreira Braga, costurera. Católico ferviente, marcado por un accidente ferroviario en su infancia en el que perdió la pierna derecha. Cuando tenía 6 años, en las fiestas del patrón de su pueblo fue atropellado por una locomotora de vapor. Tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla y desde entonces utilizó una prótesis. Sí, seguro que mejor decirlo cantando. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Pide a alguien que me cuente sobre tus días. Roberto Carlos comenzó a cantar a los 9 años, en Radio Cachoeiro, en su ciudad natal. Trabajó de funcionario en el Ministerio de Hacienda antes de triunfar como cantante. En 1957 formó el grupo Os Sputniks junto a Tim Maya y Erasmo Carlos y participaron en el programa Club do Rock. Fue descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial. Su primera grabación como solista fue en 1959 para Polydor, Fora do Tom y Joao e María. El disco resultó un fracaso. Firmó con Columbia y en 1960 nuevamente con composiciones de Carlos Imperial apareció Cansao do Amor Nenham y Brotinho Sem Juízo. En 1961 grabó su primer LP, Louco por Boche. Un año después lanzó Malena, de Rossini Pinto, y Fin de Amor. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto. Su orquesta estaba formada por 32 músicos, posteriormente se redujo a 16 tras la aparición de los sintetizadores. Su inconfundible voz trascendió las fronteras nacionales y fue el artista brasileño que más discos vendió en el mundo, con más de 120 millones de copias. En 1963 salió Split Splash y en 1964 ganó gran fama conduciendo junto a Erasmo y Wanderlea el programa televisivo Jovem Guarda, título también de un LP que grabó en 1965. Obtuvo varios éxitos durante los 60, O Calambeque, Eu estou apaixonado por Boche, Leao está solto nas ruas, Historia de un momento mau, He prohibido fumar, María, Carnaval e cinzas, Eu sou terrible, De que vale tudo iso. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú. Lady Laura fue un tema que dedicó a su madre Laura Moreira Braga, una añoranza sobre sus tiempos de niñez. Fue invitado al Festival de Sanremo 1968, donde compartió Canzone Perte con Sergio Endrigo, autor de la canción, obteniendo el primer puesto. Editaba 2 discos por año, uno en portugués y otro en castellano, tradición que abandonó en 1994. Durante 50 años de vida musical de O'Reilly, fue considerado como el más popular de los artistas brasileños. Reapareció en noviembre de 2000, en el Estadio Geraldão de Recife, con el espectáculo Amor Sem Fim, dedicado a la memoria de su esposa. En 2010 recibió el premio de Sony Music en Nueva York por sus 100 millones de discos vendidos. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino
Imagino su cariño y todo el bien que ella me... En noviembre de 2015 la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy, le reconoció como Persona del Año. Con 25 años mantuvo relaciones con María Lucila Torres, con la que tuvo a su primer hijo, Rafael, que no reconoció por entonces. En 1991 una demanda le obligó a darle su apellido, Braga. Poco después, María moría de cáncer. Se casó en 1968 con Cleonis Rossi Martinelli, a la que conoció siendo asistente social. Ella ya tenía una hija. En el matrimonio tuvieron otros dos, Roberto y Luciana. Tras 12 años de convivencia se separaron. Cleonis falleció de una enfermedad cancerígena. Después estuvo casado con la actriz Miriam Ríos, desde 1980 hasta 1989. En 1996, contrajo matrimonio con la pedagoga María Rita Simoes, que también falleció de cáncer en 1999. Y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son